En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Intertour. Intertour, voy contigo, con los sueños que llevamos al viajar. Intertour, en tu viaje, voy contigo hacia un mismo lugar. Intertour, donde viajar es un placer. Amigas, amigos, seguimos en comunicación aquí en Radio 1010 en estas primeras noticias y ya vamos a lo que es la entrevista central. Esta mañana damos la bienvenida al diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, que nos acompaña en esta mañana para hablar de los distintos temas del país. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto, muchas gracias por haber madrugado. ¿Madrugador? Soy bastante madrugador y Bien. me obliga bastante que tengo que levantarme para llevar a mis chicos al colegio, así que eso es prácticamente una disciplina que nos hemos autoimpuesto en la familia. Está bien, bueno, para compartir en esta mañana los diferentes temas del país, por allí no podemos dejar de hablar de, bueno, algo que viene en los medios, que se viene discutiendo hace un par de semanas, que lo que es el presupuesto, ¿verdad? Sí. Un tema bastante controversial, Es bastante, bueno, mañana sabemos que va a ser analizado por el Senado, Uh-huh. pero ¿cómo, desde su punto de vista de diputado, cómo le parece que pasa ese presupuesto, ese análisis del presupuesto al Senado? ¿Conforme con lo que es el análisis en diputados? Bueno, conforme con el análisis en diputados, conforme con el debate que dimos en diputados, que creo que fue un debate de buen nivel, más allá de las diferencias, de las profundas diferencias que notoriamente tenemos entre gobierno y oposición, o por lo menos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, pero por supuesto disconforme o insatisfecho con el resultado en términos del presupuesto que el país está en camino a darse, porque nosotros no compartimos este diseño presupuestal, esta propuesta presupuestal del gobierno. Creemos que el proyecto de presupuesto está asentado en bases que no son bases sólidas, que no son bases realistas, que parte de un diagnóstico de la realidad, sí, muy certero o aproximado a lo que acontece en materia económica, tanto en el país como en la región, como en el contexto internacional, todo lo cual nos condiciona y nos condiciona mucho. Es evidente que las perspectivas no son completamente favorables. No estamos en recesión, pero sí el propio gobierno reconoce que hay un proceso de desaceleración de nuestra economía y que hay varios rubros que obviamente indican dificultades notorias, como por ejemplo la caída de la producción industrial, la caída de las exportaciones, un enlentecimiento en general en la marcha de la economía. Descripto ese contexto, lo que no parece sensato, y esa es nuestra discrepancia fundamental, que no parece sensato que el gobierno elabore una propuesta presupuestal desfinanciada, una propuesta presupuestal que además se propone incrementar el gasto en los próximos 2 años en más de $1.000 millones entre el gasto nuevo y lo que ya estaba dispuesto por el presupuesto vigente, por el presupuesto anterior. Y si bien nosotros entendemos que está bien reforzar aquellos rubros que se justifica que se refuercen porque tienen connotaciones sociales o porque implican el cumplimiento de determinadas promesas que el gobierno hizo, pensemos en el sistema de cuidados, también, ¿no? La educación. Sin embargo, entendemos que el gobierno sigue expandiendo el gasto en rubros o en materias que debieran ser revisadas y recortadas, fundamentalmente el gasto superfluo, el gasto administrativo, el gasto burocrático, el gasto político. En el conjunto, nosotros tenemos esa discrepancia fundamental. Y después el presupuesto contiene, porque son más de 700 artículos, creo que terminamos en 745 artículos, con los que se agregaron en el trabajo en comisión en diputados, contiene una serie de disposiciones muy polémicas, muy complejas, que después podemos analizar, que implican la afectación de derechos individuales, que implican eventualmente
el apartamiento de determinadas promesas preelectorales y que implican, desde nuestro punto de vista, un deterioro institucional muy grande por la vía de nuevos organismos que se crean en la Presidencia de la República, la exclusión del Poder Judicial y de los órganos de Contralor. Es decir, son todos capítulos muy complicados o muy complejos que el presupuesto tiene, que nosotros los señalamos como elementos negativos en el debate parlamentario. Por allí uno de los temas que se ha hablado mucho es la creación de los cargos, por ejemplo, en el MIDES, ¿no? Uno de los temas, ¿qué opinión le merece al respecto? Bueno, ese es un tema controversial y polémico, porque realmente obedece a una mala política o a la ausencia de una política que en materia de recursos humanos notoriamente el Ministerio de Desarrollo Social ha carecido de ella. Notoriamente el MIDES, que ya tiene 10 años de creación, porque se creó en el año 2005, se ha venido conformando desde el punto de vista de su estructura administrativa con la participación de organizaciones no gubernamentales o de personal o de recursos humanos provenientes de estas organizaciones sociales en forma absolutamente precaria. Y eso no es saludable. Y eso no es lo que el propio gobierno dijo que se proponía recorrer en términos de política de recursos humanos en la administración pública en general. Se suponía que el gobierno avanzaba desde el mismo año 2005 en un proceso de regularización de las situaciones irregulares que venían de antes, no lo desconocemos, para evitar las situaciones de precarización del trabajo informal, y sin embargo el Ministerio de Desarrollo Social recorrió el camino exactamente inverso. Y por eso se produjo esta situación tan compleja de más de 1.500 o 1.600 trabajadores que están en situación de precariedad. Y por eso se produjo esto que terminó aconteciendo, donde los trabajadores tenían la pretensión, porque supuestamente hicieron un acuerdo con la ministra, de ingresar en forma directa, y eso escapa también a las normas de acceso a la administración pública, a los procesos de selección, al proceso de ventanilla única que está previsto para todos los ciudadanos de este país, y bueno, y era muy difícil, por lo tanto, establecer una excepción de esas características. Pero el MIDES también tiene otras dificultades vinculadas con el aumento extraordinario de sueldos para el personal de dirección, que eso fue frenado o relativizado por la propia bancada de gobierno. Me parece que eso confirma que realmente era una exageración o un abuso que los propios diputados del Frente Amplio se encargaron de contener. Y después contiene lo que parece ser una tendencia en toda la administración, pero particularmente en el MIDES, contiene la creación de una serie de cargos de confianza para distintos programas que uno no se explica muy bien cuál es el sentido. Le voy a poner un solo ejemplo. En esta rendición de cuentas se traslada el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa que está dirigido a la primera infancia y a las mujeres embarazadas, básicamente, que estaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Desarrollo Social. Y eso está bien, eso nosotros lo apoyamos, es una buena medida, porque nosotros veníamos reclamando desde el inicio de este programa que él mismo, por razones de competencia y de materia, se ubicara en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que no entendemos por qué, porque no tiene justificación, es que para desarrollar ese programa crearon el cargo de director del programa Uruguay Crece Contigo, un cargo de particular confianza. No tiene demasiado sentido. Si para cada programa del MIDES vamos a crear un cargo de confianza, evidentemente la cosa se nos va a ir de las manos, se nos va a ir de madre, ¿no? Claro, por allí hay un tema, bueno, que uno habla de presupuesto, ¿no? Y uno de los puntos que resuena más es el tema del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Al que por allí usted hablaba de promesas hace un rato, no hay un tema también quizás de todas esas promesas que se hicieron al respecto del presupuesto, por allí el 6%, por ejemplo, para la educación, ¿no puede ser que haya quedado un poco de lado también por darle relevancia a lo que es este Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Esta bandera del presidente Tabaré Vázquez? Es probable. Yo creo que ahí estamos frente a uno de los nudos o de los ejes importantes del presupuesto, que a mi juicio tiene 3 o 4 contenidos o conceptos básicos que a mí me parecen relevantes para que la gente entienda qué es lo que está detrás del articulado. Hay un capítulo vinculado a la institucionalidad, como yo decía, que merece un análisis aparte, todo el tema de la creación de nuevos organismos, de nuevas secretarías en el ámbito de la presidencia, digamos, la exclusión de todos los organismos de Contralor. Eso yo creo que es un capítulo que merece un análisis separado. Después hay un tema vinculado con derechos, allí está el tema de los medicamentos, del acceso a los medicamentos de alto costo. Hay determinadas limitaciones a los derechos de los funcionarios públicos que fueron muy debatidas en estos días de análisis en la Cámara de Diputados. Y después está el tema que usted menciona, que se vincula con el cumplimiento de las promesas electorales, ¿verdad? Allí aparece el tema de la educación. El presupuesto
o la propuesta del gobierno no llega ni remotamente al 6% del Producto Bruto, que fue la promesa de Tabaré Vázquez en la campaña, y yo me temo mucho que no va a llegar a lo largo del quinquenio, porque fíjese usted que están previendo un presupuesto para 2 años, están proyectando el incremento presupuestal para el 2016 y el 2017, y el presupuesto de la educación obviamente no llega ni siquiera al 4%, o apenas están en el entorno del 4%, muy lejos del 6% del que habla el gobierno. Después del 2017, yo francamente me temo que sea muy difícil incrementar los recursos, porque si no, no se va a dar lo que el gobierno nos dice. El gobierno nos dice, empezamos con un presupuesto de financiado, ¿verdad?, de 3.3 del Producto Bruto Interno, pero nos proponemos terminar el quinquenio con un superávit primario de un 1% y con un déficit de un 2.5%. Un déficit global del sector público del 2.5%. Ahora, ¿cómo se hace para, en un contexto de dificultades como se supone que estamos, dentro de 2 años, incrementar el gasto, eventualmente para la educación, y al mismo tiempo seguir bajando el déficit y cumplir con esa meta fiscal? Todo no se puede. De manera que yo veo prácticamente imposible que se alcance el famoso 6%, que creo que fue, me parece que esto lo que demuestra es que fue simplemente una promesa electoral y una bandera electoral, que por lo visto va a quedar prácticamente en eso. Y con eso se vincula lo del sistema de cuidados, que como todos sabemos fue sin duda una de las principales promesas o anuncios preelectorales del doctor Vázquez en materia de políticas sociales. Se empiezan a dar pasos ahora en el presupuesto en ese sentido, yo no lo voy a negar, pero también es verdad que hubo un recorte muy importante de los recursos que proyectó el gobierno. Un recorte que, para que los oyentes tengan una idea, tal como está planteado, como el presupuesto es incremental, lo que se dispone para un año se supone que se mantiene el que sigue y los años subsiguientes. Bueno, en el desarrollo, en la proyección de los 5 años, ese recorte es de aproximadamente 1.400 millones de pesos. Es mucho dinero. ¿Esto quiere decir que el sistema de cuidados no se va a hacer? No, no quiere decir eso. Tenemos que ser muy serios. Pero quiere decir sí que se va a enlentecer, o por lo menos que no se va a cumplir en todo lo que estaba previsto que se cumpliera. El sociólogo Julio Bango, que es el futuro secretario o actual secretario del sistema de cuidados, anunció determinadas metas, determinadas acciones ya para el año 2016, vinculadas por un lado con el desarrollo del plan CAIF, que eso no se toca, digámoslo claramente, y me parece una buena noticia, pero después hay determinadas acciones vinculadas fundamentalmente con los adultos mayores, y dentro de los adultos mayores algunas referidas a los que tienen dependencia más severa, y otras referidas a los que tienen dependencia más moderada. Bueno, ahí es donde van a venir los recortes. ¿En qué rubros? Bueno, en materia de asistentes personales, en materia de los servicios de teleasistencia, o sea, todo lo que se iba a hacer, o por lo menos lo que se iba a hacer en la medida en lo que estaba previsto, evidentemente no se va a cumplir. Y bueno, y eso hay que señalarlo. Eso en alguna forma también relativiza el cumplimiento de una propuesta electoral. Por algo el gobierno propuso como tema central y por algo la dotación presupuestal, aún en un contexto de ciertas dificultades, inicialmente fue la que el gobierno mandó al Parlamento. Claro. Por allí, algo que usted mencionaba recién era el tema del acceso a los medicamentos caros, ¿no? Noticia que también figura aquí en los títulos del Observador, que dice al respecto de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, razón por la cual se reclama al gobierno que los exámenes para detectar la predisposición genética hacia esa enfermedad se realicen en todos los prestadores del sistema de salud. No solo, una discusión, ¿no?, al respecto de poder pagar estos exámenes que son caros, sino lo que mencionábamos recién del acceso a esos medicamentos. Muy criticado en lo que fue, en los medios, la actitud particular de Macarena Gelman, ¿no?, al votar justamente que no votar esa ley, ¿no?, de acceso a recursos. ¿Usted qué piensa al respecto? Y yo creo que este es un tema muy delicado. Yo no desconozco el problema de fondo que tiene, yo diría, tiene 2 aristas bien distintas. Por un lado, la arista vinculada con los derechos, que es incuestionable y que a mi juicio merece un análisis muy ponderado e independiente de cualquier consideración económica. Y por otro lado, sin duda, hay una arista y una beta vinculada con la facilitación de estos medicamentos y con el costo que este asunto representa. Porque por allí es muy criticado lo que es el Fondo Nacional de Recursos, ¿no? La gestión que está haciendo el Fondo Nacional de Recursos al respecto de estos temas. Es probable. Yo creo que hay un tema de fondo que no está resuelto y que el gobierno no le ha hincado el diente y que en algún momento tendrá, por lo tanto, que buscarle una salida, que es precisamente el financiamiento de estos medicamentos de alto costo.
Supongo que eso pasa por involucrar al sector privado, supongo que eso pasa en buena medida por llegar a fórmulas que eventualmente involucren a los propios laboratorios, yo no me niego a eso. Ahora, lo que no vale es, mientras no hacemos los deberes en este sentido o no tomamos el toro por las astas en lo que se refiere a este problema real, porque es muy fácil, por supuesto, para mí venir aquí y decirle al gobierno, el gobierno tiene que dar los medicamentos y punto. No, todos sabemos que está la dificultad vinculada con la financiación de los mismos. Pero independientemente de eso, yo creo que la solución al problema no puede ser, y esa es nuestra crítica principal al gobierno, y por eso no votamos lo que era el artículo 425, que después cambió de numeración, que para solucionar el problema simplemente recortemos el acceso. Es decir, porque me parece que ahí estamos afectando derechos humanos absolutamente inalienables e impostergables, y porque claramente hay una disposición constitucional, que es el artículo 44 de la Constitución, que establece el derecho a la salud en forma irrestricta, como un derecho subjetivo perfecto, y que establece que aquellas personas que no tienen capacidad económica o que no están en condiciones de costearse el acceso a estos recursos... Medicamentos que son carísimos a veces. Por supuesto, eso no lo podemos desconocer. Por eso digo, yo creo que este asunto tiene, digamos, o debe analizarse desde más de un ángulo. Pero lo que no vale es, frente al problema económico, que es real, o del financiamiento, bueno, simplemente solucionar esto por la vía de decir el Estado no puede pagar y por lo tanto no es responsable o la responsabilidad llega hasta determinado punto. O sea, no se puede, no solo porque está mal, no se puede porque eso es inconstitucional, porque la Constitución obliga a otra cosa. Entonces el Estado en su conjunto va a tener que redefinir prioridades y va a tener que buscar una salida a esto, que de pronto pasa por una revisión de las relaciones económicas entre los productores de los medicamentos, entre los laboratorios y el Estado, y en la forma de comprarles a los laboratorios y las condiciones. Yo creo que tenemos que arrimar el hombro todos. Yo no descarto cualquier tipo de solución, pero busquemos la solución. No limitemos los derechos, porque los derechos son ilimitables. Nos guste o no, me parece que eso está fuera de la discusión. Claro. Por allí, pasando a otros temas, nos llega un mensaje de la audiencia que les recordamos pueden comunicarse al 096-608-850 y también al 1221. Por aquí nos llega un mensaje que dice: buen día, señor Abdala. Pregunto, dice, tanta vuelta para bajar la nafta, para subirla no, y la jubilación mínima no hay aumento, no dan para nada 8.000 pesos. Este mensaje que nos manda José de Tala. Muchísimas gracias, José de Tala, por tu mensaje. Y bueno, otro de los temas justamente que queríamos tratar en esta mañana era la reducción del combustible, ¿no? Exactamente, sí, tiene mucho que ver con la pregunta que hacía José y con el comentario, porque era una pregunta y comentario, y yo lo comparto. Evidentemente, la administración, el gobierno, en materia de política tarifaria sobre los combustibles parece tener dos comportamientos, uno para subir y otro para bajar. Claramente el gobierno le anunció al país en su momento y el directorio de ANCAP que iban a seguir un criterio de análisis trimestral de los costos, que cada 3 meses se iban a revisar las tarifas en función básicamente de la evolución del petróleo y del dólar, y que el promedio que surgiera de ese análisis trimestral comparado con el precio de referencia de ANCAP, o sea, con los costos que quedaron como referencia en el último ajuste, que en este caso fue a principios de julio, bueno, si los combustibles bajaban o si los costos bajaban, eso se trasladaría a las tarifas, y lo mismo si subía. Lo que se ha dado en este último trimestre, julio, agosto, septiembre, es una baja de un 12% promedio de estos factores, petróleo y tipo de cambio. Por lo tanto, eso debe trasladarse a los precios. Si el gobierno cumple con sus anuncios y trasladado eso a los precios, inexorablemente la rebaja tiene que estar en el entorno del 6%, 6 o 7%, nunca menos de un 6%. No de un 2 o un 3. No, de un 2 o un 3, que es lo que le propuso ANCAP al gobierno. Y por otro lado, y eso tiene que ver con la preocupación de José, lo que no vale es que cuando los precios o cuando los costos suben, ANCAP y el gobierno se apuran a subir, sí, y no les toma más de 24 o 48 horas. Aquí ya llevamos prácticamente 10 días, mejor dicho, ya estamos hoy a 19 de octubre. Esto se verificó a fines de septiembre. Pero además, hace una semana larga, el viernes de la semana pasada, no el viernes pasado, el otro, ANCAP le elevó al Poder Ejecutivo una propuesta de rebaja de ese 2-3%. Y sin embargo, ayer el subsecretario de Economía declaró que él todavía no tenía conocimiento y no le había llegado ninguna propuesta. Entonces siguen pasando los días, el gobierno sigue, por lo tanto, aprovechando una coyuntura de precios más bajos o de costos más bajos y por lo tanto sigue recaudando adicionalmente más, y la gente pagando el combustible más caro. Esa es una realidad inexorable. Pero vamos a esperar los acontecimientos de esta semana. El gobierno va a tener que definir esta situación. Y si no, no será cierto
que realmente se sigue esa paramétrica o esa política de revisión trimestral, porque ya no se podrá creer en eso. Porque no hay ningún, para dejarlo claro también a la audiencia, no hay ninguna diferencia burocrática que haga a esa diferencia entre lo que es subir rápidamente los costos y bajarlos. No hay ninguna diferencia burocrática que uno diga... Es el diga... mismo trámite. Exactamente. Bueno, quizás por allí están los medios, la noticia, quizás a través de los medios puedan enterarse las autoridades y bajar los costos. Ojalá que nos estén escuchando y que se sensibilicen. Ojalá que sí, realmente. Bueno, otro tema que planteaba José, el tema de la jubilación, es un tema muy planteado en lo que es la mañana, también mucha gente del interior que nos escucha al respecto de las jubilaciones rurales. ¿Cómo se perfila ese tema también? Las jubilaciones están muy bajas en el Uruguay, vamos a decirlo claro. Y yo creo que esto no es nuevo, por supuesto. Yo me afilio el criterio de que las clases pasivas en el Uruguay han sido largamente postergadas en este país. Ahora, no es verdad que en los gobiernos del Frente Amplio hayan tenido una contemplación o una reivindicación extraordinaria. Alcanza con ver los números. Venimos de 10 años de crecimiento. Desde el año 2005 para acá la economía crece. Los salarios privados han tenido un incremento muy importante. Yo esto lo reconozco en el ámbito de los consejos de salario, de la negociación colectiva. Ahora, las pasividades, si analizamos directamente, fríamente su valor, las pasividades que paga el BPS, más del 50%, estamos hablando de más de 250.000 jubilaciones y pensiones, están por debajo de las 3 BPC. Las 3 BPC son 9.000 y pico de pesos. Y bueno, y más de la mitad de las jubilaciones están por debajo de esa media, digamos así. Esto demuestra claramente que el valor de las pasividades hoy no se ha incrementado en la medida de lo suficiente. Se me dirá que hubo un incremento muy importante porque, claro, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio estaban extraordinariamente bajas, que lo estaban, habían tenido una caída de más del 40% en su valor real después de la crisis del 2002. Pero creo que la comparación no es con la realidad del 2004. Me parece que habría que comparar con la realidad histórica, con la media histórica. Y con la realidad actual de que hoy en día 7.500 pesos, 8.000 pesos no dan para vivir, con los costos de vida, ¿no? Por supuesto, porque eso se vincula con otro aspecto que obviamente impacta directamente en los ingresos fijos, y las jubilaciones son un ingreso fijo, que es la evolución de los precios y la evolución de la inflación. El gobierno notoriamente está en una lucha a brazo partido por contener la inflación y más o menos viene triunfando en esa pelea o lo viene logrando. Con eso se vincula el tema de los acuerdos de precios, con eso se vincula la eventualidad de que ahora bajen en algo los combustibles, que eso impacta obviamente en la evolución de los precios de la economía, bueno, las medidas que toma UTE por lo general a fin de año. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Que la inflación no llega a los 2 dígitos, o sea, se mantiene por debajo del 10% al cabo de un año, y el gobierno entonces no está obligado a dar un segundo aumento ni de sueldos ni de pasividades. Ahora, esa inflación que se mantiene por debajo de los 2 dígitos, ¿es representativa de la situación de precios en general en el Uruguay, del costo de vida en general? Promedialmente sí, pero todos sabemos que eso es un promedio. Todos sabemos también que algunos productos impactan más en el índice de precios al consumo que otros. Y todos sabemos, por lo tanto, que después ese jubilado con esa jubilación de 9, 10 u 11.000 pesos u 8, o el asalariado otro tanto, tiene que ir a la feria, tiene que ir al mercado, tiene que ir a satisfacer sus necesidades básicas, y los precios de los elementos y de las mercaderías que utiliza para sobrevivir suben muy por encima de los 2 dígitos, ¿verdad? Es decir, porque hay precios que se disparan por encima del 10%, aunque después eso no se refleja en el índice de la inflación. Todos sabemos que esto es así. Me parece que la realidad es mucho más compleja que una versión o una visión meramente economicista de la realidad, que es la que a veces proviene de la conducción económica. Sí, sin lugar a dudas, pero ¿ve quizás a corto, mediano o largo plazo alguna solución, que pueda haber alguna solución? ¿Cuál sería la solución para mejorar el tema de las jubilaciones? Ojalá que la haya. Yo creo que la solución en tal caso tiene mucho que ver con los temas presupuestales, tiene que ver con las prioridades del país, tiene que ver con discutir y con definir en qué gasta el Uruguay, cuáles son sus prioridades, y si sus prioridades son los gastos superfluos, que muchas veces advertimos existen en la administración pública o en las empresas públicas, o invertir en el gasto social e invertir en apuntalar a determinados sectores que notoriamente están deprimidos. Yo creo que ese es un debate que nosotros nos debemos. Tiene que ver con la dimensión de nuestro Estado, porque la dimensión de nuestro Estado tiene que ver también con los impuestos que cobramos. En el Uruguay los precios son caros y el costo de vida es alto, y entre otras cosas es alto porque tenemos el IVA más alto del mundo.
¿Y por qué tenemos el IVA más alto del mundo? ¿Por capricho del gobierno? No, tiene que ver porque el gobierno necesita esos recursos para financiar los gastos que después dispone en la propia ley de presupuesto. Porque todos los recursos que nosotros asignamos cuando votamos el presupuesto salen de los impuestos que paga la gente. No es que cuando llega la instancia presupuestal de algún lado aparece una masa de dinero que después los parlamentarios nos encargamos de distribuir. No, esos recursos son los que el gobierno propone distribuir de determinada manera en base a lo que extrae de la población, del impuesto a las naftas, del IMESI, del IVA que pagan todos los consumidores, del impuesto a la renta de las personas físicas que pagan los trabajadores y que pagan muchos jubilados también. Esa es la realidad. Entonces, en la medida en que no revisemos esto, no racionalicemos esto, no reestructuremos esto, va a ser muy difícil cambiar radicalmente esta situación. Diputado Abdala, antes que se nos vaya el tiempo de la entrevista, que se nos vaya el programa, no quería dejar de tratar otro tema, tema muy reciente, que es lo que va a ser la adjudicación por una draga de $61 millones a una empresa holandesa. Y bueno, justamente hablando de inversiones y hablando de fiscalizar lo que son estas inversiones que, las paga el país, ¿no? Bueno, y este es un muy buen ejemplo de lo que hablábamos antes. Para el país es prioritario invertir, como va a invertir o gastar en comprar una draga, que al final el costo, sí, 61 millones es el precio, pero va a terminar saliendo cerca de $65 millones. $65 millones es muchísimo dinero. Para que los oyentes tengan una idea, tuvimos un debate en el Uruguay hace pocos meses con relación al Antel Arena, que fue un escándalo político, y esto equivale a un Antel Arena y medio. Es mucho más que aquella inversión del Antel Arena. Y es realmente una necesidad imperiosa que el país tenga una nueva draga, porque ya tiene dos, que son viejas, se me dice, o están un poco venidas a menos. O sea, a mí me encantaría tener 10 dragas, pero es como en una familia. ¿Cuáles son las prioridades? Que los hijos se eduquen y que se alimenten bien y se vistan bien, o gastar o malgastar el dinero en productos suntuarios. No, cualquier familia primero gasta en lo prioritario. Y yo creo que acá es un tema que tiene que ver con las prioridades y con los objetivos. Nosotros no estamos de acuerdo con esta inversión porque además no le encontramos justificación. Se nos dice que es para que la ANP pueda, por esta vía, ahorrar en los servicios de dragado. Nosotros entendemos que eso no es así. En primer lugar, porque nunca se nos exhibió un número. Esto se debatió en la Comisión de Presupuesto con el ministro Rossi y con el presidente de la ANP, y después lo debatimos en sala. Nunca se nos exhibió un número que nos demostrara que dragar 1 metro cúbico era más barato comprando una draga que contratando el servicio como se contrata en la actualidad. Claro, no hay informes que respalden ese ahorro que se haga. En absoluto, no los hay. Y reitero, acá no se trata de que el Estado o que la ANP tenga una carencia completa en materia de servicios de dragado, porque no la tiene. Tiene 2 dragas de succión, que tienen cierta antigüedad, pero que funcionan, y además ahora el Ministerio de Transporte le está transfiriendo, hay un artículo en la ley de presupuesto, todo el equipamiento de hidrografía a la propia Administración Nacional de Puertos. Yo estoy de acuerdo que se hagan eventualmente inversiones para modernizar este equipamiento, para mantenerlo, para actualizarlo, y que en base a eso haya un servicio de dragado razonable para hacer determinadas tareas de mantenimiento, pero no comprar una draga en este momento, que es un momento de coyuntura económica compleja y de perspectivas difíciles, de $65 millones. Y además, en particular, en este caso nos preocupa mucho el proceso licitatorio. Claro, no sería muy claro. No está nada claro, fue observado por el Tribunal de Cuentas, hay allí algunos aspectos que no cierran. Nosotros entendemos que para un gasto tan grande, si a eso le agregamos que no hay transparencia, me parece bastante imprudente avanzar. Por eso estamos pidiendo que esto se frene y eventualmente que esta licitación se declare desierta. Nuestro director, el director del Partido Nacional en la ANP, no acompañó esta decisión por las mismas razones que después el Tribunal de Cuentas terminó observando esta licitación. Por allí sí se estaría faltando a lo que es el TOCAF, ¿no? El texto que regula las compras a nivel del Estado, no solo lo que hace a la adjudicación a esta empresa IHC Holland, que fue la adjudicataria, que habría presentado documentación, ¿no? Lo que es la garantía del mantenimiento de la oferta, fuera del plazo que luego, digamos, de la apertura de las ofertas, ¿no? Que justamente mantiene la transparencia y la igualdad para todos los oferentes. Exactamente. El tribunal observa, por esa razón que usted menciona, por la presentación de algunos requisitos esenciales de la oferta fuera del plazo, que se presentaron después, pero si se presentaron después es porque no se presentaron en tiempo y forma. Y además hay otro aspecto que dividió al propio tribunal, porque había alguno de los ministros que entendía que la observación debería tener un alcance todavía mayor.
hay un aspecto vinculado con la evaluación del componente nacional, es decir, con la utilización de determinados insumos nacionales en la construcción de la draga, que fue una valoración totalmente subjetiva. O sea, no está cuantificada o medida en términos concretos porque ni siquiera se puntuó ese aspecto de la licitación. Y por lo tanto, la decisión final habría sido muy discrecional. Y esa evaluación de ese componente nacional, de esa utilización de insumos nacionales, pudo haber determinado la suerte de la licitación. Repito, a partir de valoraciones meramente subjetivas y discrecionales. Es muy complicado el análisis, ¿no? Fue un proceso licitatorio que a nuestro juicio tiene algunas irregularidades muy marcadas y a nosotros nos preocupa y nos genera una inquietud que es la que transmitimos en el pedido de informes que le hicimos llegar al ministro el viernes pasado. Criterios también en lo que fue la descalificación de otro de los oferentes, como es Astilleros de Murueta, Exacto. que no queda claro tampoco. Exacto. Eso se vincula directamente con esto que yo termino de explicar, ¿verdad? Ahí está. Esa segunda oferta, aparentemente, por lo que dice el propio Tribunal de Cuentas, era sensiblemente más barata que que terminó ganando y fue descalificada por razones, reitero, a pesar de que había cumplido con todos los requisitos en principio, no había incurrido en ningún incumplimiento, como sí pasó con la oferta que fue adjudicataria. Esa segunda empresa fue descalificada por razones meramente subjetivas vinculadas con la circunstancia de que teóricamente podría no estar cumpliendo completamente con la utilización de insumos nacionales, pero no estaba demasiado probado. Bueno, cuando hay dudas en un proceso de licitación o de compra tan costoso, yo creo que lo mejor es barajar y dar de nuevo. Primero, yo no haría esta compra, como ya dije antes. Segundo, si insisten en hacerla, tiene que tener transparencia y en este caso más vale declarar desierta la licitación y llamar de nuevo, ¿no? Sin lugar a dudas. Diputado Pablo Abdala, agradecerle la concurrencia esta mañana a la entrevista central aquí de Primeras Noticias. Se nos ha ido el tiempo, hay muchísimos más temas para tratar, pero bueno, lo tendremos aquí otra mañana para seguir discutiendo los temas del país. Cuando ustedes quieran, para mí es un gusto. Muchas gracias. Bueno, y a toda la audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 2 horas de comunicación. Se nos ha ido el programa, hemos llegado prácticamente a las 8 de la mañana. Los dejamos en la compañía de Toto da Silveira y todo su equipo en A Fondo, en lo que sigue en la programación deportiva de la 1010. Nosotros nos reencontramos mañana, 6 de la mañana, aquí tempranito, para seguir compartiendo las primeras noticias. Y bueno, agradecerles como siempre la audiencia al firme allí en estas 2 horas de comunicación, a través de los mensajes, a través de la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nos estaremos reencontrando mañana, 6 de la mañana tempranito, para seguir aquí en la sintonía de la 1010. En Radio 1010 finaliza la propuesta periodística de la mañana. Primeras Noticias. Freddy Casulo, Ivana Molina y todo el